Bienvenidos a este curso de bibliometría, a la unidad número 3, en la cual vamos a abordar la ayudantía del trabajo de la unidad y vamos a ir desarrollando de manera conjunta esta actividad. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. En caso de que no se vea, ustedes me lo hacen saber. Estamos aquí en eCampus y dentro de eCampus estamos en la unidad de trabajo número 3. Y dentro se plantea el trabajo de la unidad. El trabajo de la unidad tiene que estar en directa relación con un acercamiento inicial a poder resolver lo básico, los elementos básicos que tiene que tener un informe bibliométrico. Entonces, el objetivo del trabajo principalmente se acerca a que tú puedas conocer y utilizar una herramienta de análisis bibliométrico de manera general y también puedas analizar ciertas problemáticas de investigación. Entonces, dentro de las instrucciones que tiene el trabajo, se da un planteamiento del caso que hay que resolver. Entonces, dentro de este planteamiento del caso, se describe como la unidad, y leo textual, la unidad de apoyo a la investigación y publicación académica de tu universidad, una unidad, por nombrar alguna unidad a la cual puedas pertenecer y puedas desarrollar ejercicios de este tipo. Contempla entre sus servicios la elaboración de informes o reportes bibliométricos, en este caso para la Vicerrectoría de Investigación. También este reporte va a tributar a actores que promueven esta investigación, como directores de investigación de cada facultad e investigadores de cada una de las disciplinas. Estás a cargo de este servicio y cuyo principal objetivo va a consistir en identificar, seleccionar, tratar, analizar y comunicar la información o datos relevantes de la comunidad académica y generando un instrumento objetivo en base a los indicadores bibliométricos que uno pudiese obtener de una determinada fuente de información para tomar decisiones de carácter estratégico con relación a la publicación académica o científica de el ecosistema de investigación al cual tú perteneces. Entonces, el vicerrector de tu organización que te va a solicitar, te solicita a ti y a tu equipo, de ahí que el trabajo sea en grupo, realizar un reporte bibliométrico que muestre la productividad científica nacional. Además, también deberás identificar la producción e impacto académico de una institución, de la institución a la cual tú representas, que puede ser en la cual trabajes o una ficticia en la que elijamos para hacer el ejercicio pedagógico. No hay problema con eso. En el año 2017-2018, acorde a la información consignada en la base de datos Web of Science. Para desarrollar tu trabajo, considera que los datos publicados en Dataciencia, ANIT, son obtenidos directamente de la base de datos Web of Science y dan cuenta de los artículos publicados en la revista de corriente principal indizadas en esta base de datos. Por lo tanto, te sugiero seguir o se sugiere seguir los siguientes pasos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, que nos están solicitando un reporte de producción científica en base a un periodo de tiempo determinado y para una institución de educación superior, le hace una universidad que podemos determinar en función de la que estamos trabajando actualmente u alguna otra. Idealmente, como nos pide los datos publicados en Web of Science, si es que tuviéramos acceso a esta base de datos, pudiésemos, en una alternativa, poder trabajar directamente sobre estos datos. Pero la ventaja que tenemos es que dentro del conjunto de datos que, que presenta Data Ciencia, si vamos a la web de Data Ciencia y vamos a la pestaña de acerca de, podemos consignar que efectivamente dentro de las fuentes o las bases de datos de información que toma la información, esta plataforma que permite la visualización de datos y representa distintas dimensiones de análisis de la producción científica, toma su información de la base de datos con Web of Science, Scopus y Cielo Chile, y con la particularidad que lo hace desde el año 2008 a la fecha.
Entonces, si no contamos con la base de datos Web of Science, muy buena ayuda o un muy buen elemento es que podamos trabajar los datos directamente desde Data Ciencia. Evidentemente, tenemos que ocupar los filtros correspondientes dependiendo de lo que vayamos a hacer en la base de datos, porque entendemos que consigna esas tres fuentes de información. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a ir directamente al paso número uno. Entonces, el paso número uno, para poder determinar este contexto nacional con relación a los datos bibliométricos solicitados, se debe efectuar la búsqueda y recuperación de la información solicitada ingresando al sitio web bibliométrico Dataciencia ANIT. Entonces, más allá del contexto que se nos plantea en el caso y de las posibilidades que tengamos de acceso o no a una fuente de información como Web of Science, para poder realizar el ejercicio pedagógico que se pide en la unidad, trabajamos directamente con el sitio web bibliométrico Dataciencia. Entonces, en el sitio web, como segundo paso, en el sitio web se pide o se solicita ingresar a la opción nacional, accesible desde el menú principal. Y una vez que ingresamos al menú principal desde nacional, seleccionamos la opción reporte. En la configuración, vamos a determinar el periodo de estudio y en la tabla de datos selecciona cada una de las, vamos a tener que seleccionar cada una de las siguientes opciones para generar un reporte solicitado que dé cuenta del contexto nacional por región, por disciplina, por disciplina OSD y por institución. Ya porque así los organiza, en este caso, la página web de Data Ciencia. Y como tercer paso, posteriormente, a obtener estos datos y descargarlos, vamos a tener que elaborar una tabla resumen con los datos bibliométricos obtenidos para el ámbito regional y temático en el reporte solicitado, indicando, por un lado, la cantidad de publicaciones, la cantidad de autores por producción per cápita y considerando también el rango de años en estudio en relación a los datos obtenidos, incluyendo, por ejemplo, solo las primeras 5 regiones que tengan disciplinas e instituciones que tengan mayor productividad. Entonces, de manera directa sabemos que vamos a tener que trabajar en la dimensión nacional de la web data ciencia y vamos a tener que trabajar con el ámbito de reportes para poder generar estas tres tablas que nos están solicitando acá a continuación. Entonces, vamos directamente a la web de data ciencia. Recuerden que data ciencia, como ya lo señalaba en un comienzo, toma como fuente de información principal la base de datos Web of Science, la base de datos Scopus y la base de Cielo Chilo. Esto principalmente porque las instituciones de educación superior tienen que tributar para el aporte fiscal directo de sus instituciones la cantidad de publicaciones que están presentes en estas bases de datos, en algunos de sus índices de citas, em, y cuando están presentes allí, tienen un cierto porcentaje dentro de una fórmula de cálculo que por ley está asignada para que se pueda asignar cierta cantidad de aporte a nivel institucional. De ahí que a este grupo de bases de datos se le denomine a las revistas que están ahí y que publican en investigación los diversos académicos de las distintas áreas y disciplinas, revistas de corriente principal. Entonces, básicamente, lo que nos están pidiendo en este ejercicio es cómo estamos en relación a lo nacional, cómo nos vamos a posicionar como institución en relación a este comportamiento que hay. Entonces, eso es lo que vamos a delinear ahora y vamos a tratar de resolver. Para poder resolver esta primera parte del trabajo, nos encontramos con que Data Ciencia nos permite ingresar a distintas formas de analizar la información, ya sea verla por región, por publicación, por instituciones o por autores. En este caso, para no hacer tan extenso el video, voy a ir directamente hacia lo que nos están solicitando en el trabajo. Y en el trabajo nos piden, en el paso número uno, poder determinar este contexto nacional.
Y para poder determinar este contexto nacional, yo tengo que establecer a través de el reporte una tabla con los siguientes datos, con productividad académica nacional por región, con productividad académica nacional por disciplina OSD y por productividad académica nacional por institución. Quizás te has preguntado por qué por disciplina OSD, porque hay un manual del año 2015 que se llama Manual de Frascati, en el cual se establece a nivel internacional por organismos como la OSD em, cuáles van a ser las disciplinas y la clasificación que van a tener y la forma en que se van a agrupar para ser desarrolladas por cada uno de los países. Es por eso que de ahí en adelante ocupamos esta denominación que agrupa bajo 6 grandes áreas del conocimiento todo el resto de las disciplinas. Si uno entra directamente al manual puede ver el desglose completo, pero es una muy buena forma de agrupar de manera consistente y coherente a través de una taxonomía internacional, em, el grupo o áreas del conocimiento pertenecientes a las líneas de desarrollo, investigación o transferencia tecnológica de un país. De ahí es la importancia de que trabajemos con esa denominación y no otra. Entonces, estoy aquí, ingreso a Dataciencia, como ya lo dijimos, dataciencia.anit.cl, e ingreso a Nacional, porque son los primeros datos que voy a tener que solicitar, y dentro de Nacional tengo dos opciones, una, trabajar con el panorama nacional y la otra con el reporte, la que sirve para la actividad que vamos a trabajar, el reporte. Una de las ventajas que presenta Dataciencia es que siempre en el ámbito de lo que te está mostrando indica que lo que es, lo que estás viendo, al hacer clic en el botón, puedes ampliar la información acerca de qué es lo que hay dentro de ese conjunto de datos que te está presentando y lo puedes descargar. Puedes descargar el archivo para poder trabajarlo. Entonces, esa es como una de las mayores ventajas que presenta Data Ciencia. Hay mucho indicador ya precalculado, hay mucho trabajo de cruces de información, principalmente de estas tres fuentes de bases de datos que son Scopus, Web Science y Cielo, pero también para poder desambiguar los nombres y poder normalizar, hay un trabajo de normalización de los autores para verificar que pertenezcan a la institución, incluyendo, más bien trabajando con la información directamente desde la API de ORCID o esta base de datos que permite crear perfiles de investigador y de Crossref, donde te puedes traer el número de identificador digital de los objetos digitales, valga la redundancia, de cada una de las publicaciones. Es decir, trabaja con el número identificador de los investigadores, con el número unívoco identificador de las publicaciones, para establecer justamente este cruce de que tal publicación con tal identificación pertenece a tal investigador con tal identificación que pertenece a tal institución. Entonces, hay un cruce de información y de normalización de datos y un trabajo de curatoría de los datos que no se puede obviar. Entonces es bastante, es una ventaja trabajar con los datos que vienen acá. Entonces, para efectos de no extender el video y no cansarlos a ustedes con tanta información, vamos a la parte que nos compete, que es la parte de los reportes. Dentro de la dimensión de data ciencia, el ámbito nacional que vemos acá, que estamos trabajando en verde aquí al ladito, existe la posibilidad de que nosotros podamos parametrizar lo que vamos a hacer. Entonces, si vamos a trabajar con cierta institución, la podríamos colocar acá. Si vamos a trabajar con ciertas disciplinas OSD, las podríamos dejar acá. Si yo quiero remitirme simplemente a todo lo que va a ser Web of Science, lo puedo dejar acá. Para efectos de ejercicio y de simplificar un poco lo que vamos a hacer y que no sea tan pesado para ustedes, simplemente vamos a tomar en consideración, en función de lo que está descrito acá en el planteamiento del caso, el periodo de tiempo. Y en este caso, tienen que saber que los periodos de tiempo, para poder elaborar estudios bibliométricos de manera ya un poquitito más consistente, tienen que tener un mínimo.
rango de años. En este caso, a modo de ejercicio pedagógico, hemos tomado simplemente 2 años, 2017 y 2018. Y en función de eso, desarrollar los elementos básicos que tiene que tener un estudio bibliométrico. Importante saber que para poder desarrollar un estudio de tendencia necesitas al menos 5 años de estudio de una disciplina para observar tendencias, patrones de comportamiento y redes de colaboración. El idóneo es contar con un rango de 10 años. Y dependiendo de lo que vayas a hacer, los análisis y la profundización, es que esto se puede hacer más extensivo o menos extensivo. Pero el ideal es contar con un mínimo de 3, un promedio de 5 y un máximo de 10. En el ámbito, por lo menos, al menos de la bibliometría y de las distintas tipografías de información o tipos de documentos que te puedes encontrar para hacer el análisis. Le hace artículos de revista, capítulos de libros, review, entre otros, que están presentes en las bases de datos que consignan información bibliométrica como lo son Web of Science y Scopus. Hasta aquí, hasta lo que he dado en comentar, algo que necesitas que me explique mejor o que no haya sido tan claro en transmitir. Muy bien. Siéntete siempre con todo el derecho a consultar o a preguntar. Como tengo pantalla completa, no veo la manito, entonces tú puedes hablar y no hay ningún problema. Entonces, Eh, el periodo académico que necesitamos, primero que todo, resolver y generar estas tres tablas van a ser del año 2017 al 2018. Hemos dicho que para simplificar el trabajo no vamos a establecer ningún tipo de filtro a priori, porque lo que nos interesa es acotar el rango de tiempo y dentro de las posibilidades que ofrece el reporte a nivel nacional, es no trabajar con el área de financiamiento, sino que trabajar con el área o el ámbito que dice tabla de datos. Entonces, aquí donde dice tabla de datos, una vez que nosotros ya hayamos acotado este periodo de tiempo, es que vamos a hacer nuestros análisis por región, por disciplina, Web of Science, o por disciplina OCDE, según corresponda, o por institución. ¿Ya? Entonces, para que el trabajo sea coherente a lo solicitado, aquí donde dice desde hasta es donde vamos a influir. Y los años que vamos a consignar son desde el 2017 hasta el 2018. Si tú quieres hacerlo con un periodo más actualizado y lo haces en coherencia y entiendes lo que estás haciendo, perfecto, lo puedes hacer. En este caso estamos tratando de responder a lo que se pide en el ejercicio pedagógico del año 2017 al 2018 y acá dejo todos los demás espacios en blanco porque no quiero seleccionar nada de estos tipos de filtros. Le doy al botón generar. Y una vez que le di al botón generar, yo puedo trabajar con esos rangos de tiempo y estos rangos de tiempo que le he dado en general me van a permitir a mí establecer los análisis pertinentes que me solicitan aquí en la plataforma. Entonces, el primero de ellos me pide establecer la productividad académica nacional por región. Entonces, lo que tengo que yo hacer es ir a la plataforma Data Ciencia y como se fijan por defecto ya está colocado región, ya está puesto la región. Y entonces lo que yo puedo percibir es que puedo ordenar las publicaciones de mayor a menor, si es que así lo quisiera o fuera pertinente, porque aquí me encuentro las regiones, pero me encuentro las regiones como se van dando en el orden país. Y si te fijas, en la parte donde están las publicaciones, se van generando, hay distintos números, no están ordenados de mayor a menor. Entonces, dos fórmulas que tenemos para trabajar. Una es copiar los datos y la otra es descargar los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir un archivo en Excel, voy a mi escritorio, en mi caso es botón derecho en una parte en blanco, para ustedes supongo que será muy similar, y donde dice nuevo, voy a abrir una hoja de cálculo.
Y en la hoja de cálculo voy a poner el nombre, unidad 3, bibliometría, unidad 3. Bibliometría, unidad 3. Entonces voy a abrir, al hacer doble clic, abro la hoja de cálculo, la tengo abierta y podría yo generar mi tabla simplemente copiando y pegando. Es decir, tomo la tabla número uno que me solicitan, la copio y voy a la hoja. Si me manejo bien, la puedo hacer directamente. Puedo mantener el formato de origen o puedo pegar tal cual los datos y no habría problema para establecer lo que me están pidiendo. Entonces, ahí ustedes tienen que elegir cuál sea el mejor camino, el más adecuado para ustedes, el que les permita trabajar de mejor forma la información. Ahí ustedes tienen que establecer cuál puede ser el mejor camino. Lo que están solicitando acá, en este caso, son publicaciones, autores y la producción per cápita y de la productividad académica por región. Tururururu. Entonces, la tabla número uno es la productividad académica nacional por región y de los años 2017, 2018. Entonces, eh, una de las particularidades o alcances que se hace dentro de las instrucciones es que en relación a los datos incluidos, incluye solo las cinco primeras regiones, disciplinas e instituciones, pero de mayor productividad. Entonces, em, la primera opción para poder trabajar los datos es, como les digo, es seleccionarlos todos y copiarlos, en este caso, y pegarlos. Es un camino que quizás me puede ser más simple o me puede complicar menos la existencia. Voy a abrir una hoja nueva y aquí los voy a pegar. Entonces aquí tienes los datos pegaditos tal cual. Ahora, si tú los quieres como datos, selecciona todos tus datos, los copias, botón derecho, copiar, abro otra hoja y aquí en pegar voy a pegado especial y en ese pegado especial pego solo los valores. Y ahí tengo los valores. Entonces, ahora por ejemplo, si yo quisiera ordenar de mayor a menor, tendría que ir a inicio, aplicar un filtro y dentro, por ejemplo, de este filtro, para poder ordenar, aquí de mayor a menor, podría seleccionar con el filtro ordenar de mayor a menor. Y ahí ya voy a tener por productividad, que son el número de publicaciones, las cinco primeras regiones que en este caso tienen mayor número de productividad. Ese sería un camino para poder hacerlo y otro camino para poder hacerlo, que ya es un poquito más profesional, es descargar la información y poder trabajarla en tu hoja de Excel. Yo siempre recomiendo este camino, el de poder descargar la información y poder trabajarla. Entonces, para la primera tabla, que tiene que ver con región, descargamos la información, descargamos los datos y en este caso dice aquí Anid reporte región, pero está en un formato en el cual la información viene separada por comas. Ya vamos a aprender cómo descomprimirla en nuestro archivo, en nuestra hoja de cálculo. Voy a escritorio, la guardo y una vez que ya también me dice, usted quiere bajar este mismo reporte, pero para las áreas OSD, ya bueno, lo voy a bajar también, voy a aprovechar de bajarlo. Y también ahora me dice, quiere bajarlo por las disciplinas, que son las disciplinas Web of Science, lo voy a guardar también. Y me queda un último reporte que es por instituciones. Lo voy a guardar. Esto, por defecto, lo informa y te lo da la página web porque tú puedes generar distintos reportes. Por ejemplo, por instituciones, yo lo podría generar acá, de esta forma. Entonces, lo único que hice,
al querer bajar el primero, me dio la opción de, en vez de estar seleccionando y poder descargarlo, ofrecerme la opción de descargar cada uno de los reportes que yo puedo generar en función de los años que determiné como parámetro de búsqueda. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo los archivos que necesito, que en este caso son los de, si me voy al trabajo, los archivos que necesito son los de región, los del área OCDE y los de institución, los puedo extraer, descargar o copiar o pegar. Entonces me voy a ir a la hoja de cálculo y dentro de la hoja de cálculo voy a abrir una hoja nueva y voy a traer, estos datos que yo em, eh, exporté, descargué de la página web Data Ciencia, los voy a tener que importar, ¿ah? Los voy a tener que traer a mi hoja de cálculo para poder trabajarlos. Entonces, para poder hacer esta operación, vas a tener que ir dentro del archivo Excel donde dice datos. Y donde dice datos, tienes que aquí ir a donde dice nueva consulta. Y donde dice nueva consulta, tienes que ir aquí desde un archivo. ¿Y desde qué archivo vas a obtener la información? Desde un archivo con la particularidad de que los datos están separados por valores, por comas. ¿Ya? Eso significa CSV, Comma Separate Values. Entonces, este archivo separado por comas, yo lo voy a seleccionar y voy a ir a mi escritorio porque yo los descargué en mi escritorio. Y el que correspondería al reporte de ANIT por región sería este, que dice ANIT región. Entonces lo voy a importar. Y dentro de las posibilidades de importar, yo podría, si veo em, dentro de el primero, el origen de archivo que están viendo en pantalla, tengo que cambiarlo. ¿Para qué? Por si existe algún carácter, algo que vaya a desordenar mis datos, mis fuentes de información, al yo elegir la norma de decodificación UTF, Unicode UTF-8 6500, que está al final, casi del archivo, yo llego hasta el final, pero elijo Unicode UTF-8. Esto permitiría arreglar problemas con acento, con caracteres de comillas extraños de otro idioma. En casi todos los idiomas va a funcionar bien. Otro elemento que yo podría designar es si simplemente quiero trabajar los datos a través de la coma, pero ya veo que este va a ser el resultado. Lo puedo visualizar en pantalla, por eso lo va a leer mucho mejor si le digo que lo que tiene que utilizar para poder separar la información es un carácter de tabulación. En este caso, ya entiende lo que tiene que hacer y me lo presenta. Y me presenta la información. Si es que yo quisiera editar parte de la información que voy a traer a mi hoja de cálculo, simplemente tengo que darle en el botón editar para que se abra una interfaz de Power Query y yo pueda editar la información. Si está bien, voy a cargarla y no hay ningún problema. Vamos a hacer de cuenta que tenemos que editar y presiono en editar. Entonces, esta interfaz que tú estás viendo acá es el editor de Power Query, que es una interfaz que te permite em, transformar tu información, agregar columnas, dividir, separar. Es aquí donde mucho del ejercicio de normalización de nuestros datos se puede hacer o realizar. Y también podemos darle cierto formato y cierta estructura a nuestra fuente de información. En este caso, vemos que todo marcha bien, no hay ningún problema, los datos se han cargado sin ningún problema. También, como no es la clase de Power Query, no nos vamos a, a profundizar en esto, pero sí le vamos a dar a cargar y cerrar. Y la particularidad de cargar y cerrar los datos es que inmediatamente hemos podido extraer nuestros datos, pero generándolos como no como datos o números planos, sino que como una base de datos. Esto significa que si nosotros queremos ocupar nuestros datos en otras plataformas o en otros sistemas, van a poder interoperar con las propiedades que utilizan las bases de datos como agruparse por entidades, por tablas,
por claves foráneas para hacer cruces de información. Entonces, es la forma correcta de poder establecer un conjunto de datos. Aquí es pequeñito, entonces no hay mayores problemas y estamos entendiendo bien lo que hacemos. Pero podemos resumir nuestros datos con tabla dinámica, quitar duplicados, insertar la segmentación de datos, si tuviéramos algunos años que quisiéramos separar o algún tipo de clasificación. Podemos agregar primera fila, columna en balda, última columna, podemos destacarla, podemos ver las filas de totales. Entonces ya sabemos que podemos contar con ciertos elementos que son valiosos para nosotros, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista de trabajar con la información. Y de igual manera, si yo quisiera, podría ver o no ver el botón de filtro, pero ir o realizar consultas para cruzar de información, pero en este caso simplemente con ordenar de mayor a menor voy a resolver el tema de de la publicación porque dice total de artículos. Entonces, para efectos del ranking y de lo que tengo que poner en mi tabla, las primeras cinco las primeras, las regiones más productivas van a ser estas: la región metropolitana, la región de Valparaíso, región de Biobío, de la Araucanía y de los ríos, porque aquí tenemos las cinco primeras. Hasta aquí, hasta lo que he dado en compartir contigo, eh, algo que yo no me explique lo suficientemente bien o quieras que nos detengamos en algún aspecto. Entonces aquí ya tengo región, total de artículos, de publicaciones, los autores, porcentajes de hombres, porcentajes de mujeres. ¿Ya? Entonces me voy aquí a la hoja, a la tabla número uno, y lo puedo ver y lo puedo copiar y pegar. ¿Ya? Ahí los valores que corresponden. En este caso, por ejemplo, aquí faltaría el dato per cápita. Pero si no me lo pude extraer, no me fijé si la plataforma nos entregaba esta información o no. Vamos a ir a ver a la plataforma. Aquí está la producción per cápita, pero de igual manera yo al ordenar y solicitar, por ejemplo, por región, y quiero ver la región metropolitana, ahí ya puedo ver el dato y lo puedo extraer. Por algún tema, cuando nos trajimos la información desde la propia base de datos, no se exportó, pero bien lo podríamos complementar desde acá, incluir en nuestra tabla y no habría mayores inconvenientes de agregarlo manualmente. En este caso, ¿cuáles son los datos que se pedirían? Se pedirían las cinco primeras regiones. Entonces, para esto yo podría insertar una columna. En esta columna la podría denominar como rank de ranking. No habría problema con eso. Y encontrar ahí está. Entonces, aquí hasta abajo, para poder tener uno, 2. Ya una vez tomo el uno y el 2 puedo ahí arrastrar hasta abajo y tengo los 5. La región está escrito aquí. Las que yo necesito son estas. Cortar y voy a pegar. Podría haber pegado todos los datos. Aquí la forma en que ustedes van eh, interoperando, interactuando para poder volcar los datos. Esto es completamente personal. Lo que necesitamos nosotros son el nombre de la región. Necesitamos los artículos o que son igual a las publicaciones. El total de autores, que es lo que tenemos acá arriba, el total de autores y los porcentajes de hombre y de mujer en cuanto a productividad para la región metropolitana. En este caso no los están solicitando. Lo que sí están solicitando es la cantidad per cápita. Y en este caso yo tendría que ir a buscar a la propia base de datos ese dato, que en este caso, al ser un volumen pequeño de información, no tendría mayores inconvenientes para verlo o revisarlo. En este caso, la región metropolitana es de 0,8 y basta con que yo para la región metropolitana en los datos per cápita, es decir, cuánto se produce en función del volumen que hay de las publicaciones, entonces cuánto se produce por investigadores que hay, este per cápita que hay en este cociente, en esta división, es de 0,8. Entonces 0,8
es lo que tenemos para la región metropolitana y así tendré que completar para cada una de las regiones. No tengo que olvidarme o no debo olvidar que para que mi tabla consigne la información de manera consistente, al final, al final de la misma tabla, aquí tengo que colocar fuente. No se me tiene que olvidar la fuente. Y en este caso la fuente sería dataciencia, dataciencia, ANIT. Y aquí, si es que yo quisiera complementar la información, podría directamente tomar y copiar el enlace y agregarlo ahí para que exista una trazabilidad de lo que yo estoy reportando a través de mi tabla. Evidentemente, una vez que ya la tengo completa mi tabla, podría darle algún formato para que ésta se vea más ordenada, más profesional. Aquí me pregunta cuáles son los datos que usted quiere, esos son los datos que yo quiero. Y aquí puedo establecer algún tipo de formato que sea interesante de seguir para mi tabla. Si es que yo quisiera poder utilizar estos datos. Entonces voy a dejar de compartir un momento y les quería consultar si es que les queda alguna duda o consulta en relación o a lo que yo he explicado en esta primera parte del trabajo. Profesor, está Por favor, súper estanca. claro. Ah, Sí. Muchas gracias, profesor. La consulta es con respecto a la tabla que usted descargó directo de la base de data ciencia. Al Mm. final no pudo extraer los datos de per cápita. ¿Eso ocurre siempre o solamente fue una falla de ahora? Em, debido a los diversos enlaces, los trabajos que se hacen sobre la plataforma, van ocurriendo eventos como este, en el que, por ejemplo, uno quiere exportar algún dato y este se pierde. Generalmente, al elegir un segmento de tiempo o un área de tiempo, este error se va repitiendo. Ahora, ¿por qué se repite? Por algún aspecto técnico que la plataforma al ir a buscar esta información a la base de datos más grande que tiene, no lo trae de vuelta. Entonces hay que tener ojo con eso. Hasta ahí es donde sé. Ahora ya, si queremos tener como la respuesta un poquito más técnica de por qué sucede, ahí lo voy a tener que preguntar a Gastón Olivares de la NIT. Hasta ahí puedo responder yo. ¿Ya? Y Entonces, lo más... cuando sucede ¿Mm? eso, profesor, disculpe, entonces hay que hacerlo solo manual. Bueno, en nuestro caso no va a ser tan complicado porque son solamente 5, pero en el caso de que yo tuviese que extraer de 40, los 40 tendrían que ser manual, ¿cierto? Sí, pero ahí yo lo que recomiendo en ese caso, y voy a compartir la pantalla, es que hay una opción que está acá abajo para que podamos tener todos los datos. Aquí hay un formato que está acá abajo, JSON o formato JavaScript. Y entonces, al descargar esta información, nosotros la podemos abrir, por ejemplo, en ChatGPT. Usted ingresa a ChatGPT y este archivo que descargó y que guardó en su escritorio, usted lo va a poder abrir y lo va a poder visualizar de buena forma. Y ahí, como este formato le otorga un atributo identificador a cada uno de los valores que están consignados acá en la tabla que usted está viendo, lo más probable es que ahí sí aparezcan y uno no tenga ningún problema para leerla. El problema está que uno tiene que manejarse con el tema de los archivos JSON para poder abrirlo. Entonces, una herramienta que se utiliza para abrirlo es Visual Studio Code, pero esto en algunos aspectos puede más confundir que ayudar a poder abrir. Entonces, por eso mi recomendación es que si uno no maneja los lenguajes de programación o se está iniciando en ellos, lo puedes hacer a través de ChatGPT. El mismo archivo, uno le va dando los prompts, los comandos para decir, quiero abrir este archivo, quiero visualizar los campos que tiene y ahí los va desplegando. Entonces, ese podría ser otro camino en el caso que el volumen de información sea un poquito más grande que tengan que manejar. Eh,
¿Logro dar un poquito de respuesta a esa consulta? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Se puede utilizar ChatGPT para hacer este trabajo o los siguientes en los cuales se necesite sacar harta información? Sí, sí, claro que lo pueden ayudar. Siempre y cuando mi consejo es que primero ustedes exporten los datos. Y Ujú, al exportarlos, utilicen el filtro. ¿El filtro para qué? Para que yo pueda conocer qué es lo que hay dentro de los datos. Entonces, perfecto, habla de publicaciones por región. Perfecto, habla de publicaciones por institución. Perfecto, tiene estos atributos bibliográficos que tengo que mirar hacia el lado. Ta, 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 ta. Entonces, para que eh, la ChatGPT pueda entregar y desplegar el archivo que tú le estás pidiendo y no lo complemente con alguna alucinación. ujú. Cuando alucina ChatGPT es cuando inventa algún dato. Entonces, por ejemplo, tú le dices, refiérete, no sé, a algún dato que no exista en la realidad y igual te da una respuesta. Entonces, a veces tú puedes pedirle algo, él por completar lo va a dar. Entonces, pero si tú conoces bien los datos, sabes que debería salir en pantalla. Ahí sí que lo recomiendo. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Ya quién me dijo? ¿Quién me preguntó? Yo, profesor, mire, Ya, está súper claro, pero quedé dando vuelta ahí cuando, sí, cómo importó, o sea, cuando se generó, ¿no es cierto?, el informe de regiones, eh, usted abrió, ¿no es cierto?, otra hoja en Excel, ahí, ¿dónde se fue para importar? Ahí me perdí. ya, perfecto. Vamos a repetir igual proceso, pero por institución. ¿Le parece? Ya, súper. Y quiere que lo hagamos con el tema de copiar los datos o con el tema de importarlos. Importarlo, por favor. Ya, perfecto. Entonces quiere que me traiga el archivo. ¿Eso es? Sí, Ya, perfecto. Entonces ahí están las manitos bajadas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas Sí, tardes. sí, Habla buenas Esteban. tardes. Hola Esteban. Pero el proceso que pregunta María sería el mismo que usted hizo, el que quedaría grabado, ¿cierto? Porque Eh, la clase está siendo grabada, entonces yo puedo ver sí, el paso que usted hizo, ¿o no? sí, 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 sin ningún Ah, problema. Pero igual lo vamos repitiendo para que ustedes lo vayan haciendo y vayan viendo si es que llegamos al mismo resultado o no, si se observan diferencias, ¿no? sí, no, sí, Así era que, para ver si era lo mismo. Gracias. eh, ya, perfecto. Entonces voy a cerrar Visual Studio. Vamos, voy a explicar acá y voy a compartir la pantalla, ¿ya? Entonces, deme un momento y vamos a compartir. Entonces, en compartir, comparto toda la pantalla. En caso de que no se vea, usted me informa. Ya, entonces, acá tenemos una de las tablas. Está más fea, pero usted la va a hacer más bonita después. No, no siga el camino de su profesor. Voy a abrir una pestaña aquí donde dice más. Voy a abrir una. Voy a ir al trabajo, a la plataforma del trabajo, aquí donde dice tabla número 3, la tabla de productividad nacional. Esta es la que yo tengo que generar ahora, ¿ya? Perdón, que aquí al copiar, entonces lo que hago es copiar los datos para tenerla, pero podría construirla sin ningún problema, o sea, podría tomar la otra que ya tenía y no habría ningún problema. Vengo a esta hoja en Excel, la pego, la voy a pegar así tal cual. Y ahora lo que yo voy a hacer es copiar esta misma tabla que pegué aquí, la voy a abrir en otra hojita y voy a pegar, pero solamente voy a pegar los valores. Voy aquí donde abajo dice pegado especial, por eso se abre ahí abajo, pegar valores y quiero los valores. Entonces a mí ya me deja la tabla más ordenadita, la tabla número 3 que sería esta productividad académica por institución, 2017, 2018, por dar un rango, un periodo de tiempo, pero usted puede trabajar con el que más le acomode. Y tenemos aquí la información que necesitamos. Necesitamos generar institución, necesitamos generar
publicaciones de esa institución, autores y cuánto se dan per cápita. Y tenemos que tener de esto un cierto ranking. Por eso aquí voy a la primera columna, le doy a insertar y dentro de ese insertar escribo la palabra rank o número, como usted quiera. Si es para entender que existe un cierto orden de clasificación que en este caso está dado por las publicaciones. Por eso hablamos de mayor productividad, instituciones de mayor productividad y la productividad por región y por área OCDE o OSD 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy para acá y tengo que ir, en este caso, para obtener esa información, tengo que establecer el periodo de tiempo 2017 hasta el 2018, que es el máximo. Tengo que generar esta información en la base de datos, en la fuente de información que estoy utilizando, voy a tabla de datos y en vez de quedarme con el reporte por región, me voy al reporte por institución. Como son 4 los reportes que se pueden generar y como yo ya les comenté, podríamos bien copiar y pegar la información del ranking que se nos está pidiendo o de las instituciones que necesitamos por productividad, siempre y cuando notemos que están ordenadas por productividad, es el orden que se les da. Porque si yo dejo este rango de tiempo como viene por defecto en la base de datos, yo podría, aquí ya me salí, entré en nuevo nacional, en nacional voy al reporte, cuando yo esto lo dejo por defecto, podría inmediatamente ir aquí, establecer el ranking, por ejemplo, institución, y bien podría, me entrega la información ya filtrada por el número de las publicaciones, ¿ya? Pero en este caso tenemos que tener ojo y por eso colocamos aquí 2017, 2018 y generamos este, esta especie de ranking de productividad a nivel de institución, aquí en donde dice tabla de datos, em, y poder generar el reporte con las instituciones que corresponde. Y nosotros queremos descargar este archivo. Entonces, como lo queremos descargar, nuevamente nos dice, oiga, tengo el DENIT por región. ¿Lo quiere? Porque por defecto la página funciona así. Al momento de querer descargar la información, ese no lo quiero. ¿Quiere el de reportes por área OCDE? No, no lo quiero. ¿Quiere el por disciplina de Web of Science? No, no lo quiere. En todo caso, ya lo tengo descargado. ¿Y quiere el de instituciones? Este sí, este es el que me sirve, este es el que voy a descargar. Entonces, en mi escritorio, ahí lo voy a guardar. Y si te fijas, o si se fijan bien, ya tenía uno por instituciones, por eso aparece aquí con un 1 entre paréntesis. Lo voy a guardar. Una vez que lo he guardado, voy a la hoja de cálculo y sé que está en el escritorio. Abro una hoja nueva. Esta hojita me la voy a traer un poquito más acá hacia el final, que es la hoja 7. Aquí le voy a poner doble clic al final para trabajar con instituciones. Eh, Voy a abrir una hoja nueva para poder importar los datos. Entonces voy a la pestaña de datos y en la pestaña de datos, en nueva consulta, eh, hago clic en donde dice nueva consulta en la flechita y desde un archivo me voy a traer el archivo separado por comas. Entonces, el archivo que yo quiero traer o exportar, en este caso, es el de las instituciones en el rango de tiempo que yo le di. Le voy a dar al botón importar y se abre la interfaz que me permite cargar la información previa a Power Query. Entonces, recuerden, aquí donde dice origen del archivo, tengo que hacer clic en la flecha, llegar hasta abajo, utilizar el sistema Unicode UTF-8 para poder procesar de manera correcta la información que hay dentro de la tabla. Y lo que quiero, en vez de separarla por coma, quiero que sea por carácter de tabulación, para que la información se pueda efectivamente dividir y utilizar de buena forma. Entonces, nuevamente nos traemos la información y podemos visualizar que la columna per cápita
no está presente. Pero acuérdense, si nos vamos a los términos financieros, en la producción per cápita es que toma el número total de producción de algo y lo divide por el número de personas. Y ese cociente, esa división, es lo que nos da el per cápita. Entonces, la cantidad que se produce por individuo, persona que tenemos presente en ese universo de muestra. Así que también podríamos calcularlo manualmente o extraerlo directamente desde la tabla de datos. Y en base a esto que yo he logrado descargar, lo voy a cargar. Podría yo editarlo, pero como los datos que se observan que son coherentes o van en la misma función, excepto el dato que me falta del per cápita, son los mismos que están en la base de datos, le doy a cargar. Entonces, una vez que los tengo cargados, lo que yo podría hacer, como en el número de publicaciones o total de artículos, me interesa ordenarlos de mayor a menor para generar un ranking, los ordeno de mayor a menor. Entonces, aquí en la opción que está acá, donde dice mayor a menor, los puedo ordenar. Y ahí ya observo que la Universidad de Chile, este es el ID que trae dentro de la muestra, por eso no lo considero. Lo que sí considero es el nombre de la universidad relacionada con la producción total de artículos para el periodo en estudio, que en este caso sería el 2017-2018. Entonces, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la de Concepción, la de Santiago y la de Valparaíso son las 5 primeras que yo me debería traer para poder hacer este análisis que necesito. Entonces, selecciono esas 5 publicaciones. Voy a cerrar acá. Selecciono estas 5 publicaciones y son con las cuales yo voy a trabajar para generar este ranking. Entonces, por eso ahí me vuelvo a la hojita de instituciones y eh, lo copio y lo pego acá abajito, para poder trabajar la información. Pero aquí en esta parte tú la puedes trabajar como tú quieras, como sea mejor para ti, como sea más coherente. Insisto, si esta forma de hacerlo complica mucho, voy a abrir otra hojita nueva y yo, aunque el ejercicio aquí es un poquito más largo, porque son un poquito más de instituciones, bien me puedo traer toda la información que se despliega en la página. Llego hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, seleccionando toda la información, la copio, voy a mi hoja de cálculo, tengo una hoja nueva, abierta, y la voy a pegar. La pego sin formato, simplemente la pego igual para poder tener los datos. Voy a volver a copiar y abro una hoja nueva y los pego como datos. Y ahí voy en la flecha abajo a pegar como valores. Entonces, como una forma, y aquí sobre estos valores que yo pegué, aplico un filtro. Y en este filtro yo podría ordenar por autores, por hombre, por producción per cápita, pero yo sé que lo que necesito es ordenar de mayor a menor por publicaciones, aunque ya viene en ese orden. Y ya sé, aquí ya cuento con la información de las primeros 5 que me están pidiendo instituciones que están acá para poder trabajar esta información. Entonces, cualquiera de los dos caminos es válido, el que para ustedes sea más cómodo de utilizar y que les haga más sentido. O bien, como ya lo dijimos, otra posibilidad es exportar el archivo JSON y abrirlo con ChatGPT, dándole las instrucciones para que nos muestre esto mismo que está acá en la tabla. Em, entonces, dejé de compartir. Pude dar respuesta a esta primera parte del, del trabajo. Me expliqué bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no sea lo suficientemente claro en compartir con ustedes o en explicar? Todo claro, profesor. Muchas gracias. Excelente, muy bien, Sí, todo muy muy bien. claro. Muy bien, entonces lo interesante o lo que tenemos que entender en función del trabajo que tenemos que hacer es que se nos piden estas tablas que están acá. La tabla de productividad por región, por disciplina OCDE y por institución, ¿ya? Y se nos está
pidiendo que solamente consignemos, en el caso de las regiones, las 5 primeras regiones más productivas. En el caso de las instituciones, las 5 primeras más productivas. Y en el caso, perdón, de las disciplinas, OCDE, las cinco primeras más productivas. Entonces, para que no quede ninguna duda de los datos que tienen que ser, vamos a hacer el ejercicio para que les quede el archivo y yo se los pueda compartir. ¿Ya? Entonces, 2017 al 2018, en Data Ciencia, reporte, generar. Vamos a generar esta tabla y necesitamos las regiones. ¿Ya? Entonces yo voy a copiar, lo vamos a hacer de la forma más manual, sin ningún problema. Voy a ir a un archivo Excel que podría ser, en este caso voy a abrir uno nuevo, no me voy a quedar con este. Sí, quiero guardar lo que ya hice. Lo dejo ahí, abajo. Entonces voy a abrir uno nuevo en el escritorio, un archivo nuevo. Y aquí ustedes lo bautizan como ustedes quieran. Yo le voy a poner bibliometría, unidad 3. Ahí hay que ser bastante mnemotécnico para no perderse con la información. Data ciencia. Data ciencia. Y la información que yo voy a consignar acá es 2017, 2018. Eso sí. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es por región. Por eso puse en la pestaña abajo región. Voy acá al primer cuadrante de Excel A1 y me voy a pegar. Pego la información y está tal cual, como viene, por defecto. Yo no he movido nada, no he deseleccionado nada. Botón derecho, copiar y voy a una nueva pestaña y aquí donde dice pegar, voy acá abajo y pego los valores. Entonces, simplemente para quedarme con los valores y no con los hipervínculos. Si tú vas a trabajar bien con esto, no hay ningún problema. Puedes trabajar. Si tú quisieras a este conjunto de datos darle formato como tabla, perfecto. Dale un formato como tabla al ir al costado superior derecho y selecciona algún formato que para ti sea cómodo. No es obligación, es para que tus datos pasen de ser planos a tener las características que sirvan para poder trabajarlos como base de datos para algún futuro trabajo o que te quede como una información de fuente para bases de datos que tengas que consignar a nivel institucional. Si te das cuenta, vienen ordenadas por región, por nombre alfabético, pero nosotros necesitamos ordenarlo por productividad, por publicaciones o número de artículos. Entonces, por eso vamos al filtro, a la- al, al campo, al campo bibliográfico o al campo de información que consigna la información de las publicaciones, despliego el filtro de mayor a menor y lo cambio. Entonces, para el trabajo, las primeras 5 van a ser estas. Y la información que yo debo consignar es la que está puesta aquí. Bueno, excepto el porcentaje de hombre y mujer, que si ustedes lo quieren incluir, pueden incluirlo. Pero en este caso, esta sería la respuesta correcta. Aquí voy a eliminar esta y me quedo. Entonces, de todas maneras, yo igual voy a compartir este archivo con ustedes. Entonces, ahora vamos a repetir el proceso, espero yo que lo puedas acompañar para disciplina OCDE. Entonces, la disciplina OCDE, si se fijan, no hay muchas, son 6. Podría incluirlas sin ningún problema, bastaría con que las ordenara de menor a mayor. Siempre, siempre tienen que acordarse que estamos trabajando la información del año 2017 al 2018. Entonces es importante que en las tablitas, cuando ustedes les pongan el nombre, pongan ese rango 2017, 2018. Es importante que en las tablitas aparezca la fuente. Fuente de información, Data Ciencia ANIT. Y con eso ya está listo. Si le quieren poner el enlace, va el enlace. Entonces, para la disciplina OCDE, la seleccioné, la copio, voy a la hoja pertinente, abro una hoja cualquiera, pego los datos tal cual están, sin hacer nada, lo copio y lo pego simplemente porque lo quiero transformar en valor y una vez que lo tengo
un valor, quiero darle algún formato como tabla para poder usar en alguna otra oportunidad. Ahora voy a dar otro color a lo que voy a hacer y nuevamente las voy a ordenar de mayor a menor. Y al ordenarlas de mayor a menor, cambian estas áreas de la ciencia y este es el ranking que debería ser primero para incluirlas todas porque no hay más que estar al momento de organizar la información a través de estas grandes áreas OSD en esta fuente de información, porque si yo voy al manual de Frascati que les comentaba en un principio, me doy cuenta que para Social Science se incluye sociology, psychology, se incluyen otras áreas del conocimiento. Pero al ordenarlas por publicaciones, en el periodo de rango que me están solicitando, que es el 2017-2018, este debiera ser el ranking que se genera. Entonces, si yo aquí inserto una columna nueva, y por ejemplo, describir rank, dar cuenta rápidamente que aquí es donde está el orden que necesito. Perfecto. Y si quiero que esto sea parte de mi tabla, voy aquí a dar formato como tabla y tengo que ampliar el rango de lo que quiero. ¿Ya? O aquí también ustedes la pueden insertar y no habría problema y ya tienen parte de la columna nueva también que quisieran para poder agregar aquí a la información. Disculpen que vayan rápido, pero es como en función del tiempo para no agotarles demasiado con estos procedimientos que en realidad no van a ser evaluados, pero es bueno que los conozcan. Perfecto. Entonces aquí es disciplina OSD. Perfecto. Entonces este va a ser el orden que se va a solicitar para el área OSD. Que, insisto, esto tiene que ver con el manual de Frascati. Y muy bien, nos quedaría el tema de las instituciones. Para lo cual también hacemos mismo procedimiento, pero en vez de poner disciplina OSD, vamos a institución. En institución sabemos que es un poquito más largo el camino, pero como dice el reggaetón, hasta abajo, esto es hasta abajo, llegamos ahí. Me falta el 0,7, pero esa no la vamos a usar, así que la vamos a copiar igual. Voy a una hoja nueva, lo pego, no he hecho nada con estos valores, control C o copiar, voy a una hoja nueva, pego los datos, los valores, estos valores les voy a dar formato como tabla, ahora con otro color, con verde, perfecto, porque ese es el rango que quiero, el nombre de las instituciones, no tan grande por favor, aquí, y voy al filtro, ordenar de mayor a menor, y al ordenar de mayor a menor, las 5 primeras son estas, ¿ya? Entonces aquí estarían las instituciones. Tú. Entonces, perfecto. Esto lo voy a eliminar. Y aquí ya quedamos con la data que sirve para poder generar el reporte o el informe. ¿Ya? Espero yo que se haya consignado de buena forma y que esta primera parte no requiera mayores lineamientos. Ahora vamos con la segunda parte y final del reporte para que ustedes lo puedan seguir y lo puedan implementar. ¿Ya? Hasta aquí, hasta lo que he dado en compartir con ustedes. ¿Existe algo que no haya explicado bien? Perfecto. Creo que vamos bien. ¿Vamos a la segunda parte o no vamos a la segunda parte? ¿Muy cansaditos? Estamos bien, profe. No. Vamos a la segunda parte. Vamos con la segunda parte. Ya, perfecto. Espero que hayan podido ir avanzando bien y vayan haciendo el trabajo también a la par. Que yo sé que lo van haciendo y les va a quedar bien. Ya voy a compartir pantalla. Entonces, si es que no se llega a ver o algo similar, ustedes me cuentan. ¿Ya? Al ir aquí a la página web y al terminar esa primera parte, ya tenemos un panorama nacional creado, un panorama con el cual podemos compararnos como institución. Entonces,
se nos dice como paso número 4, a fin de complementar esta información que fue elaborada, evalúa los resultados obtenidos y redacta un reporte bibliométrico acerca del contexto nacional, pero este reporte bibliométrico es de carácter ejecutivo, de análisis de los datos recuperados y el máximo son 100 palabras. Entonces, el reporte ejecutivo que uno solicita para poder hacer este trabajo es este, que está aquí, y no otro. Entonces, no se compliquen, no hay que inventar nada, simplemente hay que seguir el contexto de los datos que nos están aquí solicitando y pidiendo. Entonces, voy a copiarlos, voy a ir a la hoja de Excel que estamos trabajando y aquí vamos a pegar nuestro primer reporte. Entonces, aquí nos queda el reporte ejecutivo. Voy a abrirlo hacia acá, hacia los lados, voy a ajustar. Eso, perfecto. Entonces, acá, a ver, le vamos a poner la fuente, color negrita, eso, ahí ya aparece y se puede ver. Entonces, la letra la vamos a poner un poquito más grande para que se pueda leer un poquito mejor por parte de ustedes. Eso. Entonces, aquí tendremos el primer reporte ejecutivo de productividad académica a nivel nacional. ¿En base a qué? En base a los datos que pudimos extraer en esta primera etapa, en esta primera fase. Entonces, ahí usted, donde dice ejemplo, le borra ejemplo. Entonces, del total nacional de artículos publicados durante el año, en este caso, el año se tiene que colocar, los años que estamos consignando en estudio serían 2017 y serían 2018. Usted le podría sacar esos corchetes, también no habría problema, pero lo dejo ahí para que usted pueda consignar cuáles son los datos que tiene que completar. La mayor cantidad de artículos publicados se concentra a nivel disciplinar y entonces cuando hablamos de nivel disciplinar, en este caso son las áreas OSD, OCDE, que pudimos sacar. Entonces, como nosotros vinimos para acá y cuando consultamos la información en la base de datos Data Science Init, al hacerlo en el rango de tiempo que nos pide, en el periodo de tiempo, y ordenarlas por publicaciones, nos podemos dar cuenta que en función de la productividad, es decir, el número de publicaciones, de mayor cantidad de publicaciones que tiene cierta unidad de análisis, en este caso la disciplina OSD, corresponden a la de Natural Science. Entonces, ya sabemos que para el año en estudio, que son 2017, 2018, la disciplina OECTE o OSD que consigna mayor cantidad de productividad a nivel nacional es la de Natural Science. Entonces, es por eso que vamos al informe y aquí donde dice disciplina, simplemente yo ingreso el nombre de la disciplina, en este caso Natural Science. Si quiero, podría consignar la cantidad, aquí al ladito, entre paréntesis, cantidad de publicaciones, porque tengo el dato para hacerlo, siempre y cuando a mí me sirva y me aporte en lo que estoy haciendo, en mi comparativa. Si no, no. En este caso voy y eh, la voy a, la voy a pegar ahí, entre paréntesis. Pudiera yo colocarla de esta manera. Ahí la nomenclatura es lo mismo. Tengo que yo tener claro cuando trabajo los datos qué entiendo por publicación, qué tipología documental es la que va a haber. A nivel de reporte, puedes hablar siempre en un genérico de publicaciones y no va a haber problemas, pero a nivel de análisis de datos y descripción de los mismos, tienes que tener en consideración el detalle de las tipologías documentales que estás trabajando. Cuando hablo de tipología documental, tienes que entender cuáles son tus artículos que van a trabajar, cuáles son los capítulos del libro, es decir, todo lo que yo pueda consignar adentro. Si seguimos con la descripción de este reporte, que es el que hay que entregar, de verdad que no hay que redactar otro, no hay que pensar, hay que completar el que ya está. A nivel regional,
punto seguido, dice a nivel regional, la región, y valga la redundancia, la región tanto concentra la mayor cantidad de productividad académica del periodo. Entonces, si se fijan, siempre para el periodo que estamos estudiando, hablamos de publicación, concentración. Concentración de número de publicaciones. Por eso hablamos de productividad académica. Entonces tenemos que ir, en este caso, a ver las regiones y vemos que la región metropolitana es la que consigna la mayor cantidad de publicaciones. Entonces, cuando yo me voy al reporte, aquí en reporte, simplemente con ingresar la región metropolitana, permíteme que por temas de espacio lo abrevie como RM, es la que concentra la mayor actividad académica del periodo y se explica en gran parte porque la mayoría de las instituciones de educación superior se concentran en esta región. Las siguientes instituciones lideran esa productividad científica. Entonces, cuando me voy al ranking por instituciones, para el periodo de tiempo que estamos en análisis, nos damos cuenta que la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción son las que lideran. Y aquí están las cantidades de la productividad que así lo demuestran. Entonces yo pudiera bien ir aquí al archivo y consignar la Universidad de Chile. Usted le pone Universidad de Chile con las publicaciones al lado, el número de publicaciones. Aquí yo a modo de ejercicio y no usando su tiempo ni su cansancio, pongo las siglas nomás, pero aquí se desarrollan los nombres completos. Piensa que este informe, este reporte, lo lee un tercero y ese tercero puede que desconozca las siglas de las universidades y también desconoce la cantidad de publicaciones. Por eso es bueno que entre paréntesis tú le pongas la cantidad de publicaciones para cada una de las... Recuerda que es un informe ejecutivo. Un tercero, una persona que asigna los dineros, las plata dentro de la institución de la vicerrectoría académica, quiere saber qué se está produciendo, quiénes lo están produciendo, en qué cantidad. Entonces, en función de eso, a saber qué decisión o cómo toma o cómo ordena los datos a nivel institucional. Entonces, aquí sería parte del trabajo, solamente tendrías que desarrollar las siglas y colocar las publicaciones y con esto ya estaríamos cumpliendo ya la mitad del trabajo, sino casi el 60%. Le voy a dar guardar y vengo para acá. Entonces, ese es el paso número 4. Este es el reporte ejecutivo de productividad académica de nivel nacional del año 2017 y 2018 que hay que completar y no otro. Si fuera un ejercicio más libre, yo te pediría que interpretaras los datos, pero en este caso es entender que pudiste extraer los datos, los pudiste organizar, los pudiste clasificar y puedes entender que en términos de productividad es así como se tienen que presentar y es así una línea base y fundamental, muy básica, sobre la cual tú puedes trabajar ideas más complejas sobre la disciplina. Dicho esto, pasamos al paso número 5. Como paso número 5, para realizar este reporte bibliométrico en la universidad, ahora tienes que pensar a nivel de universidad, porque esto te lo está pidiendo una vicerrectoría de una universidad. Evidentemente, y de manera ficticia, no hemos trabajado con, puede que tú trabajes en una universidad o puede que otro sea tu ámbito de estudio. Si es otro tu ámbito de estudio, em, elige la que vamos a utilizar ahora como ejemplo. Si quieres utilizar la de tu casa de estudio, puedes hacerlo sin ningún problema, pero ojalá utilices la que te haga sentir más cómodo al momento de revisar la información. Entonces, para realizar este reporte bibliométrico de tu universidad, ese tu universidad entre comillas, porque uno la elige, con relación a los datos bibliométricos solicitados, debes efectuar la búsqueda y recuperación de la información solicitada ingresando al sitio web bibliométrico de Dataciencia de CONICET. Ahí agarraron una matriz antigua del programa que hay, por eso dice CONICET y no ANIT como yo lo he corregido hasta el infinito y más allá. Pero todos sabemos que estamos hablando de data ciencia de ANIT. Entonces, posteriormente aplica la búsqueda, extrae la información y completa los datos requeridos. Entonces, en el sitio web de Data Ciencia vamos a ingresar a la opción ahora, pero de instituciones. Esta opción se accede a través del menú principal. Y en instituciones vamos de nuevo a utilizar las ventajas de generar un reporte. Y en la configuración
vamos a establecer el periodo de estudio va a ser siempre 2017-2018 para la universidad que nosotros estimemos en conveniencia. Y de esta universidad vamos a tener que traer todos los datos que sean posibles, pero eso y posterior a esto vendría un paso número 7, que a fin de complementar la información elaborada, vamos a evaluar esos resultados obtenidos y vamos a redactar nuevamente un pequeño reporte. Y con esto estaríamos terminando la actividad, por fin. Entonces, vamos a data ciencia y en data ciencia, para irme al inicio o al comienzo, ¿qué es lo que hago? Voy y hago clic en data ciencia, donde dice data ciencia. Pincho en Data Ciencia. Ya sabemos que me entrega múltiples posibilidades de análisis. Una mirada nacional, una mirada por regiones, una mirada por instituciones, autores, publicaciones y Colección Cielo Chile. Pero en este caso, como estoy mirando el ámbito nacional y el ámbito de una institución de educación superior, son las áreas que voy a poder mirar. En el caso de que yo necesite observar un panorama nacional, es que me sirve la primera posibilidad. Si necesito observar a nivel nacional producción y citas, también lo puedo hacer, pero es del año 2008 en adelante. Si necesito observar cómo se ha comportado la colaboración institucional, lo puedo hacer y lo puedo mirar desde acá. Si necesito observar el perfil institucional, lo puedo hacer y buscarlo por nombre de institución y obtener ese perfil institucional que me ofrece, ya que consignar o constatar el aporte fiscal directo de mi institución, puedo verlo en donde dice aporte fiscal directo. Entonces, si quieren entender, el aporte fiscal directo se entiende como los documentos considerados o las publicaciones consideradas en los reportes anuales que hacen las instituciones de productividad científica. Todas las universidades que sean pertenecientes al Consejo Rector de Universidades Chilenas del CRUCH y que quieran acceder al aporte fiscal directo bajo la normativa vigente que está ahí en pantalla. Entonces, esta parte cuando tú trabajas en una institución, te dan un enlace a NIT y tú tienes que subir un reporte con ciertos campos de información que solicita a NIT. Y así se completa otro cruce más de información con lo que ellos trabajan y con lo que las instituciones informan para generar esos aportes fiscales directos. Entonces, esto por un lado, por el perfil institucional, para que no se me vaya la idea que queremos hacer. Voy a buscar una institución cualquiera, por ejemplo, en la Universidad Alberto Hurtado, que es la última que estaba haciendo este tipo de trabajo, y al poner el nombre de la institución, te va a preguntar si eres humano o no. Tú le dices que sí, que eres humano, que estás seguro, y ahí te va a entregar el perfil institucional con el número de las publicaciones totales. Se entiende que desde el 2008 hacia adelante, el autor identificado, citas totales, disciplinas por investigación, Scopus, Cielo, Voz. eh, Cuál es el porcentaje de base de datos que mayor predominancia tiene, los autores más relevantes, también la productividad, las métricas de Insight que son interesantes, que es un producto que es muy elevado, muy caro de suscribir de Web of Science, pero aquí están esas métricas, por lo menos están las que van del año 2019 al 23 y la colaboración institucional. Pero lo que a nosotros nos compete o nos interesa observar de esta base de datos. Por aquí pudiera a lo mejor aparecer de pronto algún dato que nos pudiera faltar del otro lado, pero lo que nos interesa a nosotros en esta oportunidad es trabajar con la opción de reporte, ¿ya? Entonces, nuevamente, también tenemos muchas posibilidades con los filtros, pero siempre son los mismos. Disciplina OCDE, región, disciplina de Web of Science, de la base de datos Web of Science, determinar una institución en específico, pero el periodo desde hasta es crucial. Y aquí las posibilidades que tenemos de obtener información es de la distribución de las instituciones por disciplina ahí dice ISD, pero es OCDE, porque cuando yo entro acá, ahí está consignado de esa forma la información. Y la distribución del impacto.
de Web of Science. Esto es importante porque nos da una idea del total de publicaciones que hay en el cuartil 1, en el cuartil 2, en el cuartil 3 y en el cuartil 4. Dentro de esta base de datos, Web of Science, existe un índice de, de revistas que se llama Journal Citation Reports. Este, este reporte, este ranking de revistas, organiza por índices de citación las publicaciones que están presentes, las revistas, las publicaciones académicas que están presentes en esta base de datos, y la divide en el índice de artes y humanidades, de ciencias sociales y de ciencias. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Toma cada una de estos índices y distribuye las revistas por área del conocimiento. Y esas áreas del conocimiento que quedan ordenados en estos tres grandes índices que ya te señalé, de las de citas, ciencias sociales y artes y humanidades, y lo que aplica es genera un indicador bibliométrico concebido como el factor de impacto, que en términos muy simples es tomar 2 años de publicaciones y dividirlos por 2 años de citaciones. Eso te da un número que dependiendo de las áreas del conocimiento a la cual tú estés mirando y cómo se comporten, por ejemplo, las áreas de las artes sociales y las humanidades no generan el volumen de citas o el número de citas que generan las de las ciencias exactas. Entonces, por eso los números van a ser diferentes, el factor de impacto va a ser diferente. Y en función de ese factor de impacto es que estas revistas se ordenan en cuartiles. Es decir, podríamos tener un grupo de revistas N para determinada cantidad, para un área del conocimiento en particular, y se divide en cuatro grandes grupos por este factor de impacto. Y en el primer grupo, en el que abarca al 25% de las revistas más influyentes, va a ser el cuartil 1. El resto, el que le sigue, el segundo cuartil, del 25 al 50%, va a ser el cuartil 2. Y así hasta el cuartil 3 y hasta el cuartil 4. Esa es la idea de ordenarlas en función de ese indicador. ¿Por qué es interesante? Porque de alguna u otra manera nos da un indicador de cómo se comporta desde el punto de vista del vínculo a través de la citación que hay en las revistas con revistas del mismo campo y con autores del mismo campo de conocimiento. No es un indicador absoluto para nada de la calidad de los trabajos, pero sí nos puede dar una idea de cómo se distribuyen y cómo se ordenan en relación a las citas en esta base de datos. ¿Ya? Eso es muy importante. No entender que es una medida absoluta, es solamente una medida cuantitativa y que nos permite hacer una estimación de cómo se distribuye en función de las citas una determinada revista. Entonces, si yo tengo un factor de impacto de 0,7, 0,8, eso va a ser bueno dependiendo de la disciplina, del área del conocimiento en la cual yo esté explorando, y lo más importante aún, va a ser relevante en la medida que yo entienda que en esos 2 años que yo publico o que tengo en consideración ese factor de impacto, yo esperaría recibir esa determinada cantidad de citas, que es el número de factor de impacto. Si es 1,2, quiere decir que en 2 años promedio, yo esperaría, si publico en esa revista, esperaría recibir 1,2 citas, lo cual siempre es como es un cociente, es una división simple, es algo que podría darse o no. Esto subyace en una idea muy básica que hay detrás de los promedios. Cada uno, yo podría pedirles ahora a cada uno de ustedes que pusieran las manos en el fuego y pusieran los pies en el congelador del refrigerador. Y podríamos tomarnos la temperatura promedio en el cuerpo. Y seguramente va a ser una buena temperatura promedio para cada uno de nosotros. Sin embargo, nos vamos a estar quemando las manos y enfriando los pies. Es decir, los extremos no los vemos en esa muestra, que es lo que pasa con los promedios, que esconden valores que pueden estar muy desviados de la media normal o estándar. Perdón por haberme desviado, quizás hay un poquito de la explicación, pero es para dar contexto acerca de por qué utilizamos estos datos o no. Entonces, volviendo al trabajo en sí, y ya para ir terminando un poquito, nos piden o nos solicitan, recuérdenlo, que podamos generar para una institución
de educación superior, una tabla en la cual podamos indicar la productividad. La productividad e impacto académico, pero he entendido esa productividad e impacto académico como el número de publicaciones, el porcentaje de las mismas para el periodo en estudio, que es 2017-2018, y el número de citas. Entonces, si yo me voy a data ciencia y voy a la opción de reportes, lo que tengo que hacer es generar del desde hasta, en este caso 2017 al 2018. En este caso, una institución. Pues yo voy a tomar una institución pequeña para que no se demoren en cargar los datos, pero ustedes pueden tomar esta misma institución o alguna otra, ¿ya? Ojalá siempre que sea una universidad y no un centro ni un hospital para que tengan números un poquito más consistentes y que les dé todos los números que para ustedes les podría llegar a servir. En este caso, ya a modo de ejemplo, yo voy a tomar la Universidad Alberto Hurtado porque es la última que he estado generando con este tipo de análisis de reporte y es la que tengo más en retina, ¿ya? Pero ustedes podrían tomar en la que están, si es que están trabajando en una o en alguna otra, ¿ya? O esta misma, no hay ningún problema. Tenemos que esperar que la base de datos cargue la información. eh, ya me doy cuenta que la ha cargado. La distribución por áreas OCDE no la voy a tomar en consideración. Lo que sí quiero es la distribución del impacto que hay en la base de datos Web of Science. Y aquí, de igual manera, al igual que en el ejercicio anterior, podríamos descargar los datos y llevarlos en la tabla de impacto o bien podríamos traernos los cuartiles, que es lo que necesitamos acá, con el número de publicaciones, si se fijan, porque aquí nos dice que tenemos un total de 26 publicaciones para el cuartil 1. Y esto corresponde al 18% del total. El total de citas es el número total de citas que trae y el porcentaje. Y la mediana es lo que está representado en el cuartil. En este caso, para efectos del análisis que vamos a hacer, la mediana no va a ser considerada. Y aquí en el cuadradito de acá tiene las gráficas por cuartil. Es decir, cuartil, el número de publicaciones que tiene. 26 corresponde con el 26 de acá. Cuartil 2, 34, 34. Entonces, aquí están los datos que necesitamos. Por un tema de tiempo, yo lo voy a copiar simplemente a mano. Lo que tengo que entender, sí, que dentro del cuartil 1 dentro de estas 26 publicaciones que me dice, si yo veo un poquito más abajo, puedo ver el desglose de cada una de las áreas. Entonces, el cuartil 1 está compuesto por áreas como antropología, que tiene 6 publicaciones, estudios medioambientales, que tiene 6, economía, que tiene 3, y así cada una de las áreas que componen, todas estas áreas que están en el mismo color, que están en este mismo cuadrante, pertenecen a estas 26 que están aquí en el cuartil 1. Estas de cuartil 2 están distribuidas acá. Eso es importante, esa idea, comprenderla. Evidentemente, si yo quiero ver el detalle de cada una de ellas, basta con que haga clic sobre la aplicación, en el cuartil correspondiente, en este caso antropología, son 6 trabajos, se despliega una pestaña nueva en Data Ciencia y puedo ver que efectivamente están esos 6 trabajos. Y en esos 6 trabajos, ¿qué me consigna? Me consigna el título, el código de publicación, WOS, que siempre te lo pide la NIT, y Scopus en el caso que aparezca, o Cielo en el caso que aparezca, el nombre de la revista, en donde se indexa, en qué base de datos, el tipo, la tipología documental, los autores y el año. Si yo hago clic en la publicación, voy a ir a ver el número de citas que puede llegar a tener esa publicación. Entonces le di a clic a la revista y siempre dentro de Data Ciencia me indica que para esta publicación, para unidades de vida con dignidad y tengo un total de 15 citas. ¿Ya? Esa es la trazabilidad completa que hay detrás de esto. Pero en el trabajo a nosotros nos solicitan una idea más amplia, más general de lo que tenemos que hacer y entregar. Entonces, por eso voy a copiar los datos que corresponden al año 2017, 2018, que ya consigné acá para la Universidad Alberto Hurtado, que fue la que elegimos, que vamos a presentar. Y estos son los datos que nos vamos a llevar para poder generar el reporte. Entonces, aquí en otra pestaña más, voy a pegar los datitos tal como vienen, los voy a copiar
los voy a pegar en otra hoja para tenerlos como datos. Ahí los tengo como datos, publicaciones, pero en realidad yo sé que lo que estoy trabajando aquí es lo que corresponde a lo que me están pidiendo que pueda generar en el reporte, que pueda generar la productividad académica e impacto académico para la Universidad Alberto Hurtado. Esto significa que el título de la canción se va a llamar así, productividad e impacto académico. Aquí está, productividad e impacto académico, en este caso UAH, que es la sigla de la Universidad Alberto Hurtado, el año 2017-2018. Entonces, si miramos la tabla que me piden acá me están pidiendo cuartil, publicaciones, porcentaje, citas y porcentaje. Entonces, si yo me voy a la hoja de Excel, tengo cuartil, tengo el porcentaje, y tengo el total de publicaciones. Mire, aquí se va a observar mejor. Entonces, aquí tú tienes el cuartil, entonces donde dice total, tú lo cambias, le pones cuartil, el porcentaje que corresponde es este cuartil. Aquí, espérame, dame un segundo, porque está corrido. Fíjate, aquí en la base de datos está acá, está puesto acá. Total 26. El porcentaje ahí está expresado. Entonces voy a mi hoja y puedo ordenar ahí. Tal, pega. Entonces tengo cuartil, tengo el total, tengo el porcentaje, tengo aquí, si me voy a la tabla, el 10.363 de las citas, aquí está el citas total, aquí está el publicaciones total, pero yo lo podría muy bien ordenar así en mi tabla. Total publicaciones, total citas, el porcentaje y dijimos que representativa cuartil mediana, no lo íbamos a tomar en consideración para esta muestra. Entonces ahí lo podemos eliminar y nos quedamos con estos datos, los copiamos y aquí en la hojita que estamos haciendo nuestro reporte, aquí muy bien los podríamos pegar sin ningún problema. Los voy a borrar, los que ya había, voy a tomarlos de nuevo para copiarlos, copiar, voy a la hoja número 8 y los pego. Los pego como datos para que yo los pueda transformar en una tabla si es que los necesito como tabla. Entonces dar formato como tabla y aquí vamos a elegir este color para ese formato, para poder tenerlos presentados como tabla en el caso que necesite graficarlos o cualquier otro elemento que para mí sea significativo. Entonces con esta información de productividad, de impacto académico por institución, es que estoy en pie para generar mi reporte bibliométrico. En este caso, déjame que aquí voy a eliminar la hoja anterior. Voy acá y voy a abrir aquí la pestaña en la cual puedo ver qué es lo que me piden en el paso 7. A fin de complementar la información elaborada, evalúa los resultados obtenidos y redacta un reporte bibliométrico con texto institucional de carácter ejecutivo. Análisis de los datos recuperados, máximo 100 palabras. Entonces, este reporte ejecutivo, que en este caso va a ser para la Universidad Alberto Hurtado, es esto que está descrito acá. Entonces, vengo para acá, voy a mi tabla de acá, voy a pegar estos datitos, los voy a pegar así tal cual. Eso. Los voy a abrir un poquito más grandes. Eso. Vamos a ajustar texto. Perfecto. Aquí se va a desplegar un poquito hacia el lado. Hacia el lado. Vamos a abrirlos un poquito más para que se vean. 22. Vamos a dejarlo en negrita. Se vea bien. Perfecto. Entonces, acá yo tengo que entender
que si estoy trabajando la productividad del 2017, eso es lo que estoy haciendo, ese es el reporte que yo estoy generando. Entonces, el título de la canción, el título de este reporte, Ejecutivo de Impacto de Sociedad Académica, va a ser de la universidad que yo elija con lo que está acá. Y evidentemente tengo que poner la fuente, Data Ciencia ANIT. Y en función de eso, ir completando el reporte que se me solicita. Entonces, el ejemplo, usted borra ejemplo y escribe la universidad, el nombre de la universidad que usted seleccionó. En este caso, para mí es la sigla, voy a poner la sigla UH, que es de la Universidad Alberto Hurtado, pero usted podría elegir cualquier otra, no habría problema con eso. Presenta una producción global y ahí usted pone el total de publicaciones. Y para obtener el total de publicaciones, usted tiene que sumar estas que están aquí. Entonces usted puede hacerlo como usted quiera, seleccionar estas tres y ahí abajito en Excel dice la suma. O bien podría aquí agregar una fórmula de autosuma y no habría ningún problema. Lo podría estar haciendo de buena forma. Recuerda entonces, seleccionándose ahí esos cuatro elementos, esos cuatro cuartiles, al sumar los cuatro cuartiles obtenemos la productividad, el total de publicaciones para el año 2017-2018, que en este caso al sumarlo nos da para la institución que utilizamos en el periodo de tiempo que es 2017-2018 un total de 139 publicaciones. Aquí está, un total de 139 publicaciones. Y registra un total de citas. Entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo, que en este caso nos vamos a la columna de citas y si lo tenemos como número, lo va a sumar todo bien sin ningún problema y nos va a dar el total de citas. Recuerde que este es solo un ejercicio pedagógico, entonces estamos buscando simplemente entender el orden, la clasificación de los datos y cómo estos son volcados en un reporte. Entonces, para este caso son 39.661. Aquí está, 39.661. Este número, estas cifras son elevadas porque se consignan dos fuentes de información, en este caso son Scopus y Web of Science. Entonces, va a depender del trabajo de desambiguación que exista por detrás de la plataforma. Generalmente uno puede observar las diferencias cuando trabaja directamente con los datos de la fuente de información para ver las discrepancias que entrega los datos que informa la NIT a través de su plataforma de Data Ciencia con los que se pueden extraer de la fuente de información directa como son Web of Science y Scopus. La categoría temática en primer cuartil de mayor productividad e impacto académico para el periodo corresponde a, y en este caso hay que ir a la página web de Data Ciencia y si observas, el cuartel uno sabemos que tiene 26 publicaciones, pero nos preguntan dentro de las disciplinas temáticas de Web of Science presentes y que nosotros están aquí para la universidad, las que están en cuartil uno, la que en el diagrama de árbol que tenemos, en el gráfico de árbol, la que se ve el cuadradito más grande, podrían ser estudios medioambientales o en este caso ciencias sociales, perdón, antropología. Por un tema de la línea que lleva la universidad, vamos a elegir la antropología. En este caso, cualquiera de las dos que hubiésemos elegido como principales estaría bien para elegirlo como categoría principal dentro de del cuartil uno, porque ambas tienen 6 publicaciones. Podríamos haber elegido otra, pero nos quedamos con esta, que tiene 6 publicaciones. Entonces, nos vamos a quedar con antropología y esa es la que vamos a consignar en nuestra base de datos. Entonces vamos aquí a antropología. Usted escribe antropología o antropología, como usted quiera consignarlo. Cualquiera de las dos formas va a estar bien. Y dice con un total de publicaciones. En este caso era un N de 6 publicaciones, el que tenía al ir a la base de datos observar el número de publicaciones que tenía la publicación, 6 era el número que nos arrojaba. Entonces, antiguamente esta base de datos, aparte de decir las publicaciones, decía o indicaba también el número de citas que estaban presentes para para las publicaciones.
que había ahí en esta base de datos. Entonces, ahora el camino que vamos a tener que utilizar para descubrir la cantidad de citas que hay en estas publicaciones son entrando a la categoría temática, se despliegan esas seis artículos que están presentes y entrando a cada uno de ellos se va a desplegar la información y aquí voy a poder ver el número de citas que tienen. Entonces, si yo ingreso al primero y lo abro, me doy cuenta que tiene 15 citas. Si entro al segundo, me doy cuenta que tiene 0 citas. Si yo ingreso al tercero, me doy cuenta que tiene 2 citas. Y entonces así tengo que ingresar a cada uno de ellos para obtener el número total de citas que hay en la categoría. Si quieren, como no es parte de información que presente de manera precalculada la base de datos, podrían no ponerlo y también estaría en lo correcto para el ejercicio pedagógico que estamos realizando. Ahora, si usted quiere completar el ejercicio, recuerde, tiene que entrar a cada uno de los artículos y poder estimar el número de citas totales que hay para los años en estudio que estamos haciendo. O sea, habría que sumar cada una de las citas que usted encuentre para cada uno de los documentos que están acá presentes. Espero explicarme bien con esa idea. Y si que usted hizo ese ejercicio y lo completó, recuerde que no es obligatorio consignarlo, tiene que poner el número de citas totales que hay para estos 6 artículos. Entonces nos quedaría que el resumen ejecutivo nos queda de la siguiente manera. La Universidad Alberto Hurtado presenta una producción global de tantos artículos y registra un total de tantas citas recibidas. ¿Ya? Aquí habría que agregar citas recibidas. Citas recibidas para el periodo en estudio. La categoría temática en primer cuartil de mayor productividad e impacto académico para el periodo corresponde a antropología, con un total de 6 publicaciones y un total de 12 citas. Y le recuerdo que el tema de las citas no es obligatorio colocarlo. Ya, el error más común y frecuente que yo veo cuando se entregan este tipo de trabajos es que se asocia a la categoría temática que uno pide con mayor distribución es a indicar que el número de citas es este para la revista, para la categoría con mayor distribución, lo cual este total de citas corresponde a todo el cuartil, es decir, a todas y cada una de las categorías que están aquí presentes. Y no a las categorías que tengan mayor distribución. Por ejemplo, para el cuartil 2 también tenemos 6 trabajos. eh, y así va cambiando. Espero yo explicarme de buena forma. Y con estos elementos ya estarías en condiciones de poder entregar tu trabajo. Entonces, me quedo hasta aquí para saber si tienes alguna duda, consulta respecto a lo que hemos conversado hasta acá. Y saber si tienes algún lineamiento, algo que yo no haya explicado, pero los elementos fueron expuestos para que puedas entregar un trabajo de manera correcta. Me comprometo a compartir la grabación y a compartirles un archivo con el cual puedan trabajar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Sí, por mi parte Perfecto, también, todo claro. perfecto, perfecto. Entonces me queda esperar que puedan entregar unos buenos trabajos. Espero poner puro 7. Y espero yo haber sido lo suficientemente claro para abordar esto que a veces desde otras áreas de acción que hay en la bibliotecología se hace un poquito más complejo. ¿Ya? Por mi parte, un gusto, un honor que hayan podido estar aquí. Encantado yo de conocerles, aunque sea a través de esta forma virtual. Y también espero yo haber tenido el mérito el día de hoy de haber podido comunicar y transferir lo poquito y nada que sé de la forma más amigable posible. Voy a, Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, Muchas profesor. gracias. espero yo que les sirva mucho. Ahí voy a tener la grabación.